Iglesia Cristiana Autónoma. Nuestra misión, predicar el Evangelio a toda criatura, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, estipulado en Mateo capítulo 28, a fin de que las personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Asimismo, como nuestra visión, ser una iglesia fundamentada en la sola suficiencia de las Escrituras y formar discípulos que caminen en integridad para la gloria de Dios. Bien, hermanos, se nos ha venido mostrando a través de las predicaciones la obra de Cristo, cómo nosotros debemos ver la obra que se hizo a favor nuestro, cómo debemos amarla, cómo debemos valorarla. Muchas veces no lo hacemos en el diario vivir, porque no comprendemos realmente lo que se nos ha concedido a través de la obra de Cristo. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces no tiene valor, y debemos examinarnos y debemos probarnos a la luz de la palabra todos los días de nuestra vida. Esto no es algo que se me ocurrió o que se le ocurrió a usted de ser cristiano y de que porque es cristiano se va a ir al cielo. Se nos exige muchas cosas. Dice que los demás tienen que ver reflejado a Cristo en mí para que yo pueda tener algo, para que yo pueda sentirme que Dios está viviendo y habitando mi vida. Esa es la primera que tenemos que ver. Los demás ven a Cristo en nosotros. ¿Estamos siendo transformados? Eso se nos ha mostrado que todo está en Cristo. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si bien es cierto, la predicación anterior, veíamos en el libro de Isaías 6, lo que Dios hizo con el profeta, lo que tuvo que hacer cuando él dijo: ay de mí, muerto soy. Estaba delante de la presencia de Dios. Y Dios santificó a este hombre. Hizo que se le pusiera un carbón ardiendo en su boca, si ustedes se acuerdan de aquella predicación. Y él fue usado grandemente. ¿Para qué? Para endurecer el corazón de un pueblo. Para que ese pueblo sea castigado, ¿se acuerdan? Para que ese pueblo sea raído de la faz de la tierra. El pueblo que no obedecía, que no seguía sus leyes, que buscaba otros dioses, que sacrificaba a sus hijos a dioses ajenos, ese pueblo tenía que ser exterminado. Pero también se nos mostraba algo maravilloso y precioso, que el mismo profeta siempre, si ustedes ven la calamidad que había, iba dejando esperanza para un remanente. El remanente en el cual Dios trabaja. Y hasta el día de hoy trabaja en medio de la iglesia. Siempre se debe decir que no todos iremos al cielo. Iglesias pueden ser muy grandes. ¿Cuántos de ellos irán al cielo? Hermano, estás colocando duda. Es la verdad de la Escritura. No todos se van a salvar, porque solo Dios conoce nuestros corazones. Y se nos habla y se nos enseña en la Escritura, claramente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, hicimos esto y lo otro. Si ustedes lo leen en Mateo 7. Y dice el Señor: nunca los conocí. ¿Dónde estaban esas personas? Dentro de las iglesias. Y no de las iglesias católicas, de las iglesias cristianas. Porque allá no hay nada. Aquí están los que decimos ser hijos de Dios. Amén. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Se considera un hijo de Dios? ¿Está esforzándose? ¿Va para allá? Su corazón, cuando la palabra lo toca, es redarguido, corregido. Entonces, para este pueblo, en Isaías 6, comenzando este libro, hay calamidad para un pueblo. Pero ahora vamos a ir
a Isaías 35, donde hay algo hermoso, donde cambia completamente lo que el profeta viene diciendo, donde se abre la puerta de los cielos, donde se nos muestra esperanza en nuestras vidas, a la tuya y a la mía, donde podemos ver a través de la palabra que va a haber salvación. Y aquí es donde yo debo meditar, porque en Isaías 6 le va a cerrar los ojos, no van a ver, le va a endurecer el corazón, no quiere que se convierta. ¿Por qué? En Isaías 35 es lo contrario. Habla de aquellos que sus ojos serán abiertos. ¿Quién los va a abrir? ¿Quién nos dio vida? Aquí lo vamos a ver. Vamos a ver la esperanza. Vamos a ver la confianza que debe haber en nosotros a través de la palabra. 700 años antes que venga el Señor, Isaías escribía esto. Esto maravilloso para usted y para mí. Y para aquellos que eran el remanente en ese tiempo. Habían algunos que oían y entendían. Si usted busca en la palabra, había gente que hacía, pero era muy poca. Eso es un remanente. Hacer lo que Dios dice. El Evangelio, hermanos, no es que nosotros sepamos las reglas que están en la Escritura. No es que yo me llene de conocimiento y sabiduría de lo que está aquí y se los exprese y se los dé a conocer. Ese no es el Evangelio. El Evangelio puro es yo reflejando a Jesucristo, yo reflejando lo que está aquí, siendo de la manera que Cristo nos enseña que fue mientras estuvo en la tierra. Con esas virtudes, con esas características. Eso es el Evangelio. Mostrar a Cristo viviendo en nosotros. No que por hacer cosas. No, hermano. Es una vida. Es Dios viviendo en nosotros, adentro, expresándose a los demás, mostrándose. Eso es el Evangelio, el cual se los anuncia 700 años antes que Cristo venga a hacer la obra maravillosa por cada uno de nosotros. Vamos a leer, dice el futuro glorioso de Sión, de aquellos que van a ser rescatados, salvados a través de la obra de Cristo, como lo vamos a ver. Hay bastantes implicancias. Lo vamos a leer completo y vamos a tomar algunos versículos para comparar, para ver este regalo maravilloso, esta esperanza y esta redención. Lo vamos a leer completamente. La palabra del Señor dice así, hermano. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas, y en la morada de chacales, en sus guaridas, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada, camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán,
y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Es algo maravilloso lo que hemos leído. Comprenderlo muchas veces es difícil. Vamos a tratar de ver algunas cosas. Cómo después de tanta destrucción hay un cambio radical en la predicación de este profeta. Cómo el Espíritu Santo nos muestra que hay esperanza, que hay redención. ¿A través de quién? Es lo que nosotros vamos a tratar de ver en el día de hoy. Vamos a comenzar. Dice, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. El desierto. Cuando se nos habla de desierto, cuando nosotros buscamos y vemos en la Escritura lo que hay en el desierto. En el desierto el pueblo de Dios estuvo 40 años. ¿Qué estuvo haciendo Dios? Tratando con su pueblo, mostrándole su poder, mostrándole que era Él el sustentador de sus vidas. Desierto, no hay nada. ¿Pero qué le faltó a su pueblo? Nada. ¿Quién lo sustentó? Hay muchas veces que nosotros debemos pasar por desiertos en nuestras vidas. Y es necesario, así como pasó su pueblo. Porque ahí somos formados. Ahí somos forjados realmente. Empezamos a ver las cosas. Empezamos a ver la grandeza. Nosotros hoy en estos días comenzamos a ver la grandeza de Dios muchas veces en la aflicción, en el problema. Cuando estamos en ese desierto, ¿ha pasado por un desierto espiritual? Con los años que lleva en la palabra, he pasado, cuando parece que nada te satisface de la palabra, cuando no te llena, cuando algo te falta, te sientes mal. Pero Dios hace que sea necesario para que tú veas la necesidad que tienes de Él. Tenemos necesidad. En el desierto, hermanos, debemos pasar por el desierto, muchos de nosotros. Porque si no, no vamos a comprender la grandeza de Dios. Cuando usted no tiene necesidad, Dios es un simple compañero en nuestras vidas. Cuando usted tiene necesidad, Él es tu necesidad también. Porque sabes que es el único que te puede sacar quizás de la situación que estás. Tenemos que llegar a ese extremo. Le mostró a su pueblo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Tenemos hambre. Ahí tienen aves. Aliméntense, salía de la boca de Dios. Tenemos sed. Ahí en la roca saca agua y sacia tu sed. Él le sació todas sus necesidades en el desierto. En ese desierto donde hay que pasar muchas veces. En el desierto, Juan el Bautista se preparó para entregar el mensaje del que venía el Señor Jesucristo. Venía el Salvador, venía la esperanza de Israel, venía el Señor a salvarnos, venía a concretar la obra que Dios había dispuesto desde antes de la fundación del mundo. El desierto es necesario. Cristo fue llevado al desierto y tentado por Satanás el diablo. Cuando estés en el desierto vas a ser tentado. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? Te dirá Satanás. Ahí es donde los hijos de Dios deben estar fuertes en la palabra. No deben soltarse de la mano del blanco perfecto que es Jesucristo. Ahí, pero es necesario pasar por el desierto. El desierto es un lugar que no tiene vida.
si lo miramos así. Pero dice aquí en su palabra, se alegrará el desierto. Nos hemos alegrado si nosotros éramos un desierto espiritualmente. No había vida en nosotros. Cristo nos dio vida. A través de Cristo fuimos resucitados para una esperanza viva, dice su palabra. Estábamos muertos. Estábamos en aquel desierto. Nos habla de 3 condiciones. Miren, desierto, soledad y yermo. ¿Sabemos qué es un yermo? El yermo es un lugar infértil, que no tiene vida, que no sirve para nada, por decirlo así. Estas 3 condiciones el Señor las pone, que estas 3 condiciones se van a alegrar. Si yo veo espiritualmente, muchas veces estoy en el desierto, me siento solo, y si estoy en esa condición no sirvo para nada. Soy un terreno que no sirve para nada. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña en el versículo 2? Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Estas 3 condiciones. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y el Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Hay un contraste de 3 lugares hermosos que relata la Escritura. Tenemos el Líbano, tenemos el Carmelo y el Sarón. Si nosotros vamos a la Escritura, son lugares maravillosos. Dice que florecerá el desierto, el yermo y la soledad. Serán saciados y los compara con estas 3 hermosuras que hay hasta el día de hoy en la tierra. ¿Quién creó esa hermosura? La gloria de Dios. Para la gloria de Dios, dice posteriormente, la hermosura del Carmelo y el Sarón. Ellos verán la gloria de Dios. Nosotros, hoy día, podemos ver la gloria de Dios. ¿O no? ¿En dónde podemos ver la gloria de Dios? En la manifestación de su Hijo, en nuestras vidas. ¿No ha cambiado nada el Señor en tu vida? ¿Y para qué nos ha cambiado? Para mi gloria, dice el Señor en su palabra. Para gloria mía, yo te he rescatado. No es nada de ti, es mío. Esa es la gloria de Dios. Así está expresado en su palabra. Para gloria mía. Yo te estoy trabajando en tu vida. Para gloria mía. Entonces, el desierto, el yermo y la soledad se contentarán, se alegrarán. ¿Por qué? Florecerán profusamente y cantarán con júbilo. Y la comparación con estas 3 maravillas es lo que sucede cuando Cristo viene a nuestras vidas. Es cuando se nos es revelado el Evangelio. El que tenemos que nosotros conformarnos a la imagen de Jesucristo. Que debemos entender que es el Espíritu Santo que está trabajando, que vive primeramente en mi vida. Está dentro de mí, dice su palabra. Lo puso a morar. Y es ese el que me guía a entender y comprender la obra de Cristo. Esa hermosura. Estábamos en un desierto espiritual. Éramos yermo, lugar que no daba frutos, que no servía para nada. Eso éramos. Pero ahora en Cristo Jesús somos valiosos para Dios. Somos hijos de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo, hermano. Eso es lo que se te atribuyó
a través de la obra de Cristo. Entonces hay hermosura, como en el Carmelo, como en Sarón, como en el Líbano. Pero esta hermosura, ¿a quién se la dio? Dios, el que creó todas las cosas. ¿Quién va a hacer florecer el desierto? Aquí en nuestro país hace no tantos años empezó a florecer el desierto, algo natural. Y en muchas partes del mundo hoy florece el desierto con un poco de agua. Florece. Isaías ya lo decía, va a florecer el desierto. Pero él lo decía espiritualmente, porque nosotros estábamos secos, perdidos totalmente. Fue la obra de Dios. Este pueblo se iba a perder, pero el Señor había una palabra para algunos que habían entre medio de aquel pueblo. Siempre lo hubo para ese remanente escogido por Dios. Entonces es necesario pasar por el desierto. Es muy necesario. Ahí somos formados, ahí somos forjados. Ahí empezamos a entender que dependemos total y absolutamente de Dios. Porque si no hay agua, solo Dios te la puede dar. Si no hay comida, es un desierto espiritual. Ahí igual hemos pasado. No has tenido alimento. El alimento no te sacia cuando estás en el desierto. Pero tenemos que venir a aquel que da el alimento espiritual para nuestras vidas. Debemos sentir la necesidad de Él. Porque si no es religión, si no es forma, es tradición. El tratar de arreglar nuestros problemas solo nosotros, no yendo a la fuente que tenemos, que está la sabiduría. Muchas veces no queremos pasar situaciones difíciles. ¿Y cómo crees tú que a lo largo de la Escritura muestra el Señor que ha perfeccionado sus hombres? A todos aquellos que han sido usados por Él en la dificultad, en la prueba. Ha tenido que pasar por el desierto. Porque cuando el hombre no pasa por el desierto y cuando todo es fácil, ve a un Dios que es manipulable, ve a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces, este Dios sí permite que pasen cosas en nuestras vidas, pero es para nuestra perfección. Es para nuestra perfección, hermano. Él sí sabe qué necesitamos. Él sí lo sabe. Nosotros no sabemos. Entonces, cada vez que estemos en el desierto, si queremos tener vida, florecer, que venga esta bendición a nuestras vidas, que nos parezcamos a esos sitios hermosos que nombra el Señor, debemos recurrir a la fuente de vida que es Dios a través de Jesucristo, como hoy día ya lo entendemos nosotros. Ellos no lo entendían. Ellos no lo comprendían de qué era lo que se hablaba en la Escritura. Hoy día nosotros tenemos el privilegio de entender de quién se estaba hablando cuando se nos habla de salvación. ¿Quién fue el que vino y hizo una obra? Nosotros hoy día lo entendemos. Podemos comprender mucho mejor la palabra. Para ellos iba a venir, iba a venir, iba a venir. Ya vino, hermano. Ya hizo la obra por ti y por mí. Y entonces somos llamados a fortalecer las manos cansadas, a firmar las rodillas endebles. Nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Pero muchas veces, hermanos queridos, díganme ustedes si no se cansa uno de trabajar. Normalmente con tus manos, con tu fuerza física. Muchas veces nos cansamos. ¿Usted nunca ha estado cansado? ¿Le ha exigido a su cuerpo?
ha trabajado sobremanera, se ha esforzado, ha quedado cansado, hermano. Ha cargado su cuerpo estructuras grandes, que ha quedado molido su cuerpo. Se cansa. El cuerpo humano se cansa. O ha corrido, ha jugado de más a la pelota, por decirlo para otro, que ha quedado exhausto, cansado. No da más. El hombre se cansa y también se puede cansar espiritualmente. También se puede cansar espiritualmente. ¿Qué necesitamos? Muchas veces, así como lo muestra su palabra, había un siervo de Dios, Moisés, en una lucha. ¿Se acuerdan con los amalecitas? Con Amalec. Donde Moisés tenía que tener las manos en alto y su pueblo ganaba. Si caían las manos, su pueblo comenzaba a perder la guerra que estaban luchando. Muchas veces nos sentimos de esa forma. Usted quizás no se ha sentido, yo sí me he sentido. Con las manos cansadas en las cosas de Dios. ¿Cómo puede ser, hermano, que te canses de las cosas de Dios? Sí, hermano. ¿Usted lee su Biblia todos los días? ¿Escudriña? ¿Ora? ¿Todos los días lo hacemos? ¿Por qué? ¿No lo hace si no lo hace? ¿Está cansado? ¿Está agotado? Para el Señor debería haber tiempo, ¿no es cierto? Muchas veces no se lo damos. Son prioridades otras cosas. Y nos cansamos. ¿Usted oró por este mensaje? ¿Oró mucho por este mensaje? Que Dios le hable, que Dios ilumine su vida. ¿Oró por la persona que se para aquí, que es débil igual que usted? Que le dé fuerzas, que le dé conocimiento, que no entregue cualquier mensaje, que no hable el hombre, sino que hables tú, Señor. ¿Pidió eso? ¿O pidió que el mensaje sea lo que tú quieras, Señor? Todo me sirve. Nosotros debemos meditar. Nosotros debemos pedir por los que se paran aquí delante, hermano. Somos hombres pecadores como ustedes, guiados por nuestros sentimientos, por nuestras pasiones. Se los he repetido y se los voy a seguir repitiendo siempre para que lo entiendan. Los hombres los que nos paramos aquí tenemos falencias, erramos. Si interpretamos mal la Escritura, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen al hoyo, dice. Entonces, usted también es responsable de pedir por el alimento que se le entrega cada semana, por los siervos, que Dios le dé fuerza para que estudien, para que busquen, para que indaguen, para que no les vengan a mentir. Por eso usted debe conocer la palabra, para que nadie nos engañe. Nadie. Que no te tuerzan la palabra. La palabra es una. Cuando Dios dice no, es no, hermano. No empieces a buscar cosas. No, dice el Señor. No. Muchos buscan eso. No es correcto. Obedecer tal cual como dice el Señor. Entonces debemos fortalecernos. Usted debe orar por los que nos paramos en este lugar a enseñar. Usted debe orar. Le toca al hermano Sebastián, quizás tenga lucha, quizás tenga pruebas, quizás el hermano necesita de la oración. Todos necesitamos del todo, hermano. Somos la iglesia. Somos uno en Cristo Jesús. Debemos trabajar de esa forma, unidos, preocupándome por los demás. Entonces esta situación, para levantar las manos alguien necesita apoyo. Moisés tenía a Hur por un lado y a Aarón por el otro. Y le levantaban y le ayudaban a levantar sus manos para que gane el pueblo. ¿Entiende la implicancia? Usted tiene que orar, tiene que ayudar
a los que nos paramos aquí a tener las manos en alto. Porque muchas veces solo no se puede. Solo no se puede. Usted viene y escucha. Es bonito. Pero hay que buscar en la Escritura, hay que leer, hay que escudriñar para entregar la palabra de Dios. Mi mente es frágil. Me daba cuenta esta semana porque leí algo antes y después me olvidaba y tenía que volverlo a leer y mi mente se olvidaba. Versículos, capítulos. Pero esa es la obra de Dios. Pero necesitamos, hermano, el compromiso de todos, la oración de todos en cuanto al alimento que se nos entrega cada semana. Fortaleced las manos cansadas. Fortaleced. Hay otra situación en la Escritura en cuanto al fortalecimiento. Primera de Samuel 36. Aquí hay otra situación que vive David. David, el rey David, que iba por delante. Si usted lee en el capítulo, él salió a pelear 3 días y dejaron el campamento solo. Cuando volvieron estos mismos amalecitas, Amalec siempre, habían destruido todo, habían incendiado todo cuando volvieron de haber ido a pelear 3 días y le habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Y cuando llegaron y vieron, dice que esos hombres fuertes lloraron. Los hombres fuertes lloran. Ahí lloraron. No estaban sus mujeres ni sus hijos. Y todo estaba quemado. ¿Y qué hizo el pueblo? Se fue contra David. Tú tienes la culpa. Lo iban a apedrear, dice la Escritura, si usted lo lee. Lo iban a apedrear. El líder solo. El líder. Todos encima de él. Muchas veces los líderes quedan solos. Pero aquí nos enseña lo que tiene que hacer un líder cuando queda solo. Cuando no tiene esas 2 personas que le levanten las manos y todo el pueblo viene en contra de él porque algo salió mal. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso es maravilloso. Eso tienes que entenderlo. Cuando te encuentres solo, en dificultad, aunque no seas líder, tu fortaleza está en Dios. Tu fortaleza está en Jehová. Si el hombre te deja, tu fortaleza está en Jehová, en Dios. Hay 2 situaciones. Una cuando te pueden apoyar, cuando tienes gente que te apoye. Y está la situación cuando estás solo. Cuando sale algo mal en la iglesia y el pastor tiene la culpa. Lo ha escuchado. Se ha vivido. Todos tiran piedra. Todos quieren tirar la piedra. ¿Y en quién tiene que fortalecerse esa persona? En Jehová. Solo en Jehová. Ahí está nuestra fortaleza. En los días malos, en los días difíciles, tu fortaleza es Jehová. Y eso tú debes entenderlo y comprenderlo por el regalo que tienes, por el privilegio que tienes de ser llamado hijo de Dios. Él te lo da todo. Él es tu fortaleza. Si ustedes leen el capítulo completo, él fue al Señor y le dijo, ¿qué haré? Síguelo, le dijo el Señor. Síguelo, lo vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Así lo hizo. Porque Dios es fiel. Porque Dios no te deja solo. No te deja solo.
cuesta llegar a entender, a comprender la grandeza de Dios, hermano. Somos tan débiles. Pasamos por alto estas bendiciones. No las valoramos como corresponde. No las entendemos realmente. Nuestra fortaleza está en el Señor. Tu fortaleza está en Dios, hermano. Él diseñó un plan para dar a su Hijo y rescatarte de tu mala manera de vivir, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, donde no valíamos nada, para cambiar nuestras vidas, para ofrecer salvación y vida eterna. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. ¿Tus rodillas se cansaron? Si tus manos se cansan, si espiritualmente estás cansado, fortalécete en el Señor. Arrodíllate delante de Él. ¿Tus rodillas están endebles? Los hijos de Dios tienen que tener unas rodillas duras, como la de Santiago cuando se expresaba hace como 2 o 3 semanas antes cuando se predicó. Le tenía un sobrenombre porque las rodillas las tenía arrugadas de tanto orar. ¿Cuánto es lo que están arrugadas tus rodillas? ¿Están endebles? ¿No se quieren doblar delante de Dios? ¿Están flacas? Por eso no te puedes poner delante del Señor de rodillas muchas veces. Los hombres y las mujeres, al entender la grandeza de Dios, se humillan. Tenemos que humillarnos delante de Dios por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por la misma iglesia. Muchos no les gusta arrodillarse. Hace muchos años atrás yo también entendía eso. Da lo mismo estar de pie, estar de rodillas. Es solo una posición. Pero es una posición de respeto y humillación delante de Dios. No lo veía así. Hoy día sí lo veo así. Que debo gemir de rodillas. Porque Dios es grande. Dios es poderoso. Ahí debo estar. Esa es mi posición. Humillado delante de Dios. Cuando no me quiero, o como lo hacía, no me quería arrodillar, da lo mismo hacerlo de pie. Yo, mi carne, no se quería humillar. La grandeza del hombre, su soberbia, el no querer obedecer. Entonces debemos fortalecer las manos, y si las rodillas están débiles, flacas, para humillarse delante de Dios, hay que afirmarlas. Hay que afirmarlas, hermano. ¿Cómo las fortalezco? En el Señor, en su palabra, en creer, en orar, en leer. Cosas que le sirvan a mi espíritu, a mi alma. No cosas terrenales y físicas. Eso no sacia, no llena. Complace solamente a tu carne. El Hijo de Dios, Dios es espíritu y necesita que sus hijos les busquen en espíritu y en verdad, con conocimiento, en el espíritu, pero con conocimiento de la palabra de Dios. Debemos fortalecernos. Eso estaba transmitiendo el profeta. Eso le estaba mostrando. Tiempos difíciles, pero hay esperanza, hay redención para aquel remanente al cual se le estaba anunciando la palabra de Dios, al igual que hoy. Siempre va a ser un remanente. Siempre. Entonces examinemos y probemos nuestros corazones a la luz de la palabra, como también lo enseña el Señor. Decídalos de corazón apocado, esforzaos.
Muchas veces en las iglesias hay tanto de corazón apocado que hay que decirle: fortalécete en el Señor. Eres un hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. ¿De qué temes? El corazón apocado tiene miedo, tiene temor. A esas personas hay que alentarlas. Hay que decirles: hay redención, hay salvación para tu alma, y eso es lo que interesa. Todo es difícil para el de corazón apocado. No lo voy a poder lograr. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Entiéndelo, tengo que decirle. Tengo que enseñarle en quién tiene que fortalecerse. Fortaleced a los de corazón apocado. Fortaleceos. Esforzaos. No temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Cuál era la retribución? Cristo Jesús iba a venir. Esa es la retribución de la cual le habla a este pueblo. Y hoy día te habla a ti, que ya conoces que vino la retribución, que ya la retribución es favorable para nuestras vidas. Pero en ese entonces se estaba hablando de que iba a venir esta retribución, esta salvación, con pago, dice en el 4. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Vino o no vino? Vino Dios mismo. Dios mismo vino. Cristo Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Y tiene que entenderlo la iglesia. Tú tienes que entenderlo. 100% Dios, 100% hombre. Vino el mismo Dios. Descendió del cielo. Dios el Hijo. Por decreto de Dios el Padre. Que naciera de una mujer que era virgen. Esta era la redención. Esta era la retribución para este pueblo. Aquí vamos a florecer en el desierto. Recién ahí van a haber flores en un lugar desierto, seco, árido, que no sirve para nada. Con Cristo Jesús venía la retribución, venía la esperanza. Vas a ser igual que los lugares frondosos y hermosos. Es la comparación del 1 y 2 que estábamos leyendo. Del desierto, la soledad y el yermo, con el Sarón. Con el Líbano y con el Carmel. Vamos a ser como ellos. Pero es cuando he aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esas palabras hoy día son hermosas. Y esa era la esperanza que tenía el remanente. Iba a venir la salvación. Pero siempre esperaron equivocadamente a alguien que gobernara en esta tierra, que pusiera mano fuerte y que lo librara de sus enemigos terrenalmente, no espiritualmente. Hasta el día de hoy el pueblo sigue esperando a su Salvador, el judío, hasta que Dios les abra los ojos. ¿Qué pasará en ese entonces? Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo en el 6 y cantará la lengua del mudo. Es una transformación cuando venga Cristo. ¿Qué pasó con nosotros? Estábamos sordos, ciegos, no teníamos entendimiento espiritual, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice la Escritura que estamos viendo?
para ellos. Van a ver, van a oír, van a entender la palabra de Dios. En aquel tiempo, cuando Dios venga con retribución, como dice su palabra, y vino y retribuyó, y hoy día nosotros somos y gozamos de esa retribución en nuestras vidas, de la obra de Jesucristo a favor de hombres pecadores como nosotros. Y nosotros deberíamos entender que éramos ciegos espiritualmente y no veíamos, que éramos sordos y que Dios nos hizo escuchar su palabra, que estábamos con muchas dificultades espiritualmente, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y solo Dios tuvo el poder de transformar todo eso. De eso está hablando Isaías 35, de eso le está ofreciendo, pero también es para su pueblo, para Israel. En los postreros tiempos gobernará ahí el Señor en medio de ellos. Pero hoy día lo que yo les puedo comunicar es esto: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de agua, en morada de chacales. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Dice el 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo soy el camino. ¿Cuál es el camino con santidad? Cristo Jesús. Habrá un camino de santidad. Se llama Jesucristo. Él lo vino a expresar. Habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Cristo mismo estará con nosotros, está en nosotros, habita en nosotros, es su espíritu viviendo en nuestras vidas, redarguyendo, corrigiendo y enseñando. Porque el hombre natural no lo puede entender. El hombre natural no ve la grandeza de Dios, no la puede ver, hermano, porque está cegado, como lo que dice en Isaías 6. Engrosó su corazón, no quiere saber nada de Dios. No lo va a entender. Es por eso que es un privilegio para nosotros entender la grandeza de Dios. Cuando hay problemas, a quién acudir, tenerlo claro en nuestras vidas. Esta vida no vale nada, decimos todos, ¿no es cierto? Pero podíamos examinar nuestras vidas a ver si no vale nada lo que hay aquí. Ahí muchas veces mentimos. Cuando decimos que Dios está primero, muchas veces hay contradicción en nuestras vidas, porque hacemos lo contrario cada día. Si nos interesan las cosas de este mundo, vivimos por las cosas de este mundo muchas veces. No está Dios primero en nuestras vidas. Estoy preocupado. ¿En qué voy a hacer? ¿Cómo puedo obtener esto? ¿Cómo puedo obtener lo otro? ¿Cómo puedo vivir de una manera mejor? Cuando eso perturba y deja a Dios en segundo lugar, estamos mal. Dios tiene que estar primero. Esas cosas pueden estar en nuestras vidas, pero tienen que ser secundarias. Tienen que estar por detrás del Señor. Porque tampoco se nos manda a quedarnos ahí quietos. Hay que hacer cosas, hay que trabajar, Dios lo dijo. Para que comas con el sudor de tu frente, cada día tendrás. Cuando fuimos castigados, tenemos que trabajar para alimentar. Muchas veces es poco. Dice que Él nos da de acuerdo a lo que necesitamos. Y si Dios te da poco, ¿por qué estás desconforme? ¿No quieres pasar por la dificultad que quizás Dios te quiera hacer pasar?
para que aprendas a depender de Él. ¿No quieres ir al desierto económico? Muchas veces somos así. Dios tiene que estar primero en nuestras vidas. Habrá un camino y ya está. El camino es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Juan 14:6. Sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará de Él. Cuando estamos en las manos de Dios para ser salvados, nadie los va a arrebatar de ahí, hermano. Lo dice su palabra. Es por eso que se enseña que la salvación no se pierde. Cuando la tienes, cuando eres elegido por Dios, cuando has sido predestinado para ser salvo. Dios sabe en su presciencia, escuche la palabra, presciencia, cómo va a ser tu respuesta cuando estés aquí en la tierra a su evangelio, su palabra. Por eso que Él decreta juicio para aquellos. No es que Dios te condene, porque tú ya vienes determinado a no recibir a Cristo como Señor, como Salvador. Tú lo vas a rechazar. Ese es el conocimiento que tiene Dios de nosotros. Él conoce tu andar, tu levantar, tu acostar. Todo lo conoce, como lo dice su palabra. Nosotros, el hombre decide negar, decide no creer. Y Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe por su presciencia. Sabe quién está escuchando hoy día y quién no. Dios sabe a quién le sirve esta semilla y a quién no. A algunos le va a servir, a otros no. Unos la escuchan y otros no. Unos la viven y otros no. Pero todo está bajo la voluntad del Dios que tiene el poder y el dominio de todas las cosas. Todo, absolutamente todo. Entonces, por este camino, cuando no nos vamos a extraviar, se nos dice torpes, por decirlo poco. Es una palabra que a muchos ofende. Somos torpes en cuanto a buscar las cosas de Dios. Torpe, alguien que no tiene cuidado con las cosas de Dios. Cuando te entregan tanta maravilla y tú no la valoras, eres torpe. Pero si estás en los planes de Dios, ese torpe se va a salvar. Dios lo va a salvar. Porque la salvación es de Jehová, como dice Jonás 2:9. Solo de Él. No hay nada que nosotros podamos hacer o aportar a nuestra salvación. Lo enseña la Escritura. Si alguien te dice que tienes que hacer esto para salvarte, es mentira. Porque estás dejando al Dios grande y poderoso fuera. Él lo hace todo en nosotros. Él pone el querer como el hacer. Él transforma tu vida. Él trabaja en nosotros, hermano. En cada situación de nuestras vidas, Él va formando la imagen de Cristo cuando somos hijos. Por eso que debemos examinarnos. Debemos probarnos a la luz de la Escritura si realmente estamos haciendo o nos estamos pareciendo o algo está cambiando en nuestras vidas. Si ya no pienso como antes en cuanto a Dios, en cuanto a la obra de Cristo. Todos, hermanos, creen en Dios. Escuche esto. Y usted tiene que aprender a discernir. Dios dijo que en su Hijo había salvación. Todos quieren a Dios. Pero cuando no está Cristo de por medio, no sirve de nada. De nada. Lee el libro de Eclesiastés. El hombre sin Dios, sin Cristo. El hombre que tiene solo a Dios. Incluso el libro de Eclesiastés
habla del hombre sin Dios. Pero ese hombre sin Dios, sin la obra de Cristo, no es nada. Porque Dios lo decretó y lo designó así, si no empezamos a luchar con Dios. Es Cristo quien salva. En Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice Dios. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. A Él escuchad. Cuando hablas de Dios, ten cuidado. Cuando solo tienes a Dios en tu vida, no tienes la salvación de Cristo. Hay diferencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con una función que el hombre no puede mezclar. El hombre debe entenderlo, la mujer debe entender la obra de Dios. Dios es el Padre, el que diseñó, el que envió al Hijo. El Hijo obedeció y vino e hizo su parte. Y en Él, dice el Padre, en Él tienen salvación. Si vienes en tu boca con solo Dios, no sirve. Porque yo lo sacrifiqué a Él. En Él está la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el que te va a guiar más allá de la muerte. Es Cristo, hermanos. Cuando una persona solamente habla de Dios, ten cuidado. Cuando los hijos de Dios que dicen ser salvos, solo me hablan de Dios y no está Cristo en su vida, no hay nada para mí. El Hijo de Dios tiene que ver a Cristo. Él es el Salvador. Todos aman a Dios, todos hablan de Dios. Pero el mismo Dios dice, en Él yo me complazco. Y si tú no vienes en Él a mí, no eres nada, no te sirve. Entonces hay que cambiar el lenguaje, la mente, el corazón. La obra es de Dios, pero la salvación viene a través de Jesucristo para todos. Fuera de Cristo no hay salvación, no hay vida eterna, no hay entrada al cielo, la puerta está cerrada. Cuando sacamos de nuestras predicaciones al Señor Jesucristo, cerramos la puerta de los cielos. Cuando yo les hablo de su familia, de sus problemas familiares, de los problemas con sus hijos, y saco a Cristo de en medio, es un terrible error. Te estoy cerrando la puerta de los cielos. Estoy tratando cosas terrenales. El púlpito es para comunicar la salvación de tu alma. El camino al cielo, que es Jesucristo. De eso debemos preocuparnos en el púlpito. Que ninguna de nuestras predicaciones esté exento en mostrar a Jesucristo. Porque todo es de Él y para Él y por Él, como enseña su palabra. Con la palabra Dios en tu boca no vas a adentrar al cielo. Si amas, tienes que amar la obra de Cristo, que el Padre diseñó para nosotros. Ese es el camino al cielo. Jesucristo. Cristo Jesús murió por ti y por mí. A Él lo sacrificaron. En Él cargaron nuestros pecados. Él es la resurrección y la vida. Él es el todo, hermanos. En Cristo hay salvación. No en Dios, como dicen algunos, porque le estás dejando afuera a su Hijo. El conocer a Dios sin Cristo. El nombrar a Dios sin Cristo. La palabra, ¿qué muestra? ¿Qué hacen los católicos? Yo fui católico hartos años. Dios, 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 Dios. Dios mío, Diosito, Diosito. Dios, Dios. No está Cristo. No está Cristo. Y sin Cristo no hay salvación. Y sin Cristo estás perdido. Te vas directo al infierno. Sin Cristo somos abominación delante de Dios. Entonces, en Cristo está todo. Nuestras bendiciones están en Él. En eso que iba a venir. Dios mismo vendrá. Vino e hizo la obra. Y Dios dice, en este es mi Hijo amado. En Él yo tengo complacencia. Solo en Él y a través de Él, usted y yo podemos agradar a Dios. ¿O no lo cree así?
Porque eso es lo que muestra la Escritura. Fuera de Cristo no hay nada que agrade a Dios. Tratar los problemas terrenales sin poner a Cristo de por medio es un error. Porque a Él le dio la autoridad a Dios. A Él. Cristo es el camino y la verdad y la vida, hermano. No te olvides de eso. Aquí está relatado 700 años antes. Bendición gloriosa. Salvación. Iba a venir Dios. Iba a ofrecer salvación. Y lo hizo. Dios cumple su palabra. Al final, para serle sincero, hay más revelación para su pueblo. Cosa que no entiendo, que no les puedo comunicar. Porque son verdades que no he estudiado. Y lo que yo no entiendo no se lo puedo comunicar. ¿Me entiende? Hay revelación, mucho más revelación profética, hermano, que requiere de estudios bíblicos profundos para entregar un alimento correcto a la iglesia. Cosa que yo no se lo puedo dar. Pero sí lo primero, salvación a través de Cristo, eso lo muestra. El desierto, lo que era. Y que a través de Cristo tenemos vida, entrada al cielo y todas las bendiciones. Pero para su pueblo también hay algo ahí al final. Algo profético. Algo que es muy difícil de enseñar. Y que yo no estoy capacitado para hacerlo en este momento. Entonces quédese con esto. Léalo el capítulo completo. Cuando habla al final es para el pueblo judío. Que ahí hay algo que yo no comprendo realmente. No se me ha sido revelado. No lo puedo expresar. Entonces, hasta allí, hermano, medite en Isaías 35, porque hay harto para meditar en cuanto a nuestras manos cansadas, a nuestras rodillas, a que Dios vino, la promesa que había de salvación, de entrada al cielo, a través de Jesucristo. Él vino e hizo la obra a favor de nosotros. Y quiero que entienda eso. Y quiero que vea a Cristo como lo más grande y lo más preciado en su vida. Porque Él es nuestra salvación. Es nuestra entrada, el pasaje al cielo. Si no tienes ese ticket, si llegas en tu boca con solo Dios, no vas a adentrar en el reino del mismo Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay más. Meditemos en eso, hermanos. Meditemos en eso. Un pueblo que iba a ser destruido y que fue destruido, que fue llevado a un cautiverio, pero Dios siempre le dejó abiertas las puertas, que había esperanza, que venía salvación, y la vino, y vino. Y esa salvación es Dios mismo, es Dios Hijo, viniendo a rescatarnos, viniendo a pagar tu pecado y el mío. Valora eso. En Cristo está la salvación. Y escucha a los demás. Cuando no hay conocimiento de Cristo, te hablan de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Dios mismo dice, en mi Hijo hay salvación. A Él acudid. El que no acude ahí, seguirá perdido, seguirá en oscuridad, seguirá condenado. Cristo es la luz del mundo. Es el camino al cielo, a la salvación de nuestras almas. Ponemos de pie y oramos, Señor. Padre bueno y santo, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo que tú pones en nuestra boca y en nuestra mente, podemos entregar. No podemos especular con tu palabra. Lo que está entregado en tu palabra, debemos entregar correctamente, Señor. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos.
Gracias por tu salvación, que la prometiste hace ya miles de años. Iglesia Cristiana Autónoma. Nuestra misión, predicar el Evangelio a toda criatura, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, estipulado en Mateo capítulo 28, a fin de que las personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Asimismo, como nuestra visión, ser una iglesia fundamentada en la sola suficiencia de las Escrituras y formar discípulos que caminen en integridad para la gloria de Dios.